secretarios me ayuden, doña, que siempre están. Así es que los niños menores de 10 años salen a su respectiva clase. Y mientras ellos van saliendo, mis hermanos, vamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versos 8 al 11. Seguimos con la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. Ya vimos, ¿verdad?, una introducción de todas las iglesias. Al principio, al comienzo, nos estacionamos bastantito ahí en Éfeso. Había muchas cosas que necesitamos hablar, ¿verdad?, de Éfeso. Pero por fin salimos. La semana pasada empezamos con Esmirna, no la terminamos, pero esta noche esperamos terminar con Esmirna. Así es que también vamos la próxima semana, si Dios nos permite, ¿verdad? Si el Señor no ha venido, seguimos con la iglesia de Pérgamo. Hay tantas cosas, tanta información, tantas cosas que podemos aprender de estas iglesias, las situaciones que ellos vivían en ese tiempo, y dijimos que cada una de ellas, ¿verdad?, representa un periodo y muy importante que la iglesia ha pasado, y que muchas, ¿verdad?, vuelvo a repetir, muchas iglesias hoy en día nos identificamos, podemos estar en algún periodo, ¿verdad?, de alguna de ellas, o es posible que pasemos por los 7 diferentes periodos donde se enfría, donde casi se muere, donde le da la espalda a Dios, donde pierde su primer amor, donde ¿verdad?, es perseguido, etcétera, ¿verdad? Podemos estar viviendo diferentes situaciones, pero bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 2, versos 8 al 11. Si ya está ahí, por favor, lo voy a invitar que por un momento me acompañe, puesto de pie una vez más, ¿verdad? Y vamos a leer la escritura, estos 1, 2, 3, 4 versos, ¿verdad? Y luego comenzamos. Apocalipsis 2, 8 al 11, si gusta acompáñeme solamente con su vista, y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Verso 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Dice: y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias porque por tu amor, Señor, no nos has consumido. Dice tu palabra que es por tu misericordia, porque la renuevas cada día, y porque no nos juntas, Señor, el ayer con el hoy, Señor amado, en nuestras transgresiones. Padre, gracias por tu amor, gracias por esa misericordia que renueva, Señor, cada mañana para nosotros, y es por ello que no hemos sido consumidos. Ayúdanos, Señor, a corregir, Padre amado, todo aquello de lo que nos vamos dando cuenta, Señor, que te hemos fallado, que hemos estado haciendo mal. En el precioso nombre de tu Hijo amado, te damos las gracias y te suplicamos que nos enseñes en esta noche. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Éfeso, dijimos que representa el periodo apostólico. Éfeso, dijimos que significa deseada. También dijimos que Esmirna, ¿verdad?, representa el periodo de persecución. Este es solamente, ¿verdad?, un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? Y dijimos que significa mirra, y que mirra significa amargo. Esmirna también se conoce como la iglesia sufriente, ¿verdad? Por lo que estuvimos hablando, es una iglesia perseguida.
el periodo apostólico se considera, ¿verdad?, desde la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya quedan los apóstoles, ¿verdad? Y el periodo apostólico se considera en el primer siglo, o sea, desde que el Señor Jesucristo muere y resucita hasta el tiempo, el primer siglo. Entonces, la iglesia, ¿verdad?, que es perseguida, la iglesia de Esmirna, ese periodo representa, o esta iglesia representa la iglesia de la persecución, ese periodo de persecución que dura desde el año 200, ¿verdad?, desde el primer siglo, que es vamos a decir, del 101, 105, ¿verdad?, hasta como el casi 400. Hubo una persecución terrible y estuvimos viendo, ¿verdad?, que en este caso en Esmirna hablamos de Policarpo, que era el pastor de la iglesia de Esmirna, ¿verdad?, que él fue quemado por causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos del testimonio de él, ¿verdad?, cuando fueron a apresarlo, y esto sucedió más o menos allá en los años 152, ¿verdad?, casi 50 años después de que el apóstol Juan le escribe esa carta a Esmirna. O sea, no todo se dio en el momento en cuando llegó la carta, sino que eran palabras proféticas también, ¿verdad?, para ellos. Hablando de las 7 iglesias del Apocalipsis en Esmirna, ¿verdad?, en el tiempo antiguo ahí hay una estatua de Nabucodonosor, ¿verdad?, una pintura, y está la de Nerón. Dicen que Nerón estaba tan loco y exigía ser adorado como Dios, lo mismo que hizo Nabucodonosor, y el que no se sometía, ¿verdad?, a eso, por supuesto que pagaba con su propia vida. Entonces, cuando hablamos, ¿verdad?, que el alfa y omega, porque el Señor se presenta como dice: yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el alfa, yo soy el omega. El Señor es el primero y es el último. Antes no hubo otro ni después de él. No hay ninguna palabra, ¿verdad?, es lo que quiere decir esto, que no hay ninguna palabra en este mundo. El primero y el último, dice el alfa y el omega, dice la primera letra del abecedario griego y la última letra. Lo que eso quiere decir es que todo lo que se pueda escribir en este mundo, que comience con la primera letra y termine en la última letra, Jesucristo es parte de todo eso, porque Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Aleluya, amén. Entonces, a eso se refiere. También cuando dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero estuvimos viendo, ¿verdad?, que dice: pero tú eres rico. O sea, vimos la dificultad que ellos estaban pasando cuando por ser cristianos, ¿verdad? Dijimos que habían 2 grupos, o sea, los cristianos tenían 2 enemigos. Por un lado estaban los judíos, ¿verdad?, que estaban en contra del cristianismo, y también estaba la gente no judía, pero que era leal al emperador. Así es que en eso consistía la persecución. Y bueno, también habla de la blasfemia, dice, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. O sea que lo que queríamos decir en esos días era que ninguno que se dice ser cristiano o seguidor de Jesucristo y que esté buscando la muerte de alguien, ¿verdad?, entonces tiene un evangelio diferente. Dice que aunque eran judíos por su descendencia física, no eran judíos verdaderos, sino paganos en su vida espiritual, que se habían aliado con paganos para matar a los cristianos en su intento perverso de aniquilar la fe cristiana. Entonces, dijimos que bajo ningún punto de vista podemos llamarle hermano o cristiano a alguien que anda persiguiendo la vida, ¿verdad?, de alguien más para matarlos por el simple hecho de ser cristiano. Entonces, porque la Biblia nos da mandamientos, ¿verdad? Y precisamente alguien me puede decir cuál es el mandamiento, qué número es ese mandamiento que dice: no matarás. ¿Alguien se acuerda? El 6. Gracias, hermano. Sí, exactamente. El 6 mandamiento, Dios dice, ¿verdad?, ustedes no son judíos, ¿verdad?, le dice a aquellos falsos judíos, judíos verdaderos, ¿verdad?, sino que eran un taller de Satanás. Y qué triste que Dios se expresaba así de los que asistían a una iglesia en aquel tiempo.
decían que era la sinagoga de Satanás. La blasfemia, calumnia o vituperio, calumnias que se levantan contra Dios o contra los cristianos. Estas falsas acusaciones provenían primordialmente de los judíos. Entonces, otra vez la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esto que hasta hoy en día, ¿verdad? En cada iglesia, por ahí, no falta quien levante, ¿verdad? Calumnias, falsos, y la iglesia es perseguida de esa manera. Y por esa razón mucha gente después dice, no, yo no quiero ir a la iglesia porque mucho hipócrita ahí, ¿verdad? Y entonces de alguna manera se le da muy mala fama pues, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos dicen solo dinero piden, ¿verdad? Tienen al pastor bien gordo y bueno, no necesito ir a una iglesia, yo en mi casa puedo leer la Escritura, ahí puedo orar y así. Entonces, lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Déjalos que sigan así porque esto no va a acabar nunca. O sea, siempre ha existido y siempre seguirá existiendo. Entonces, la iglesia de Esmirna tenía dos enemigos, dijimos, ¿verdad? Los judíos que se oponían fuertemente al cristianismo, la población no judía que eran leales a Roma y que participaban en la adoración al emperador. Entonces esto era bastante crítico, por eso ellos se consideraban que eran pobres. Por eso el Señor les dice, tú dices que eres pobre, pero eres rico. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Aquellos dos enemigos los llevaban precisamente a eso. Es decir, si un hermano iba a pedir trabajo aquí, ¿verdad? Y tú que eres judío o eres de nosotros, decía, no, soy cristiano, no, entonces aquí no te podemos dar. Iban allá con nosotros, ¿verdad? Que eran leales a Roma y no soy cristiano, entonces por ser cristiano ni en uno ni en otro, entonces por eso había pobreza dentro de la iglesia. Imagínense en una iglesia donde la gente no trabaja porque, ¿verdad? Está oprimida y no tiene recursos porque no le dan, lo corren, lo desprecian o ¿verdad? Discriminan por ser cristiano. Gracias a Dios nosotros en ese aspecto no estamos viviendo aquí en este país, pero hay muchas partes en el mundo, ¿verdad? Donde por ser cristianos, mis hermanos, ¿verdad? Les queman la casa, les queman el templo, les queman a la familia, no les dan trabajo, etcétera. Entonces, esto dijimos que de una manera, ¿verdad? Simultánea se puede estar viviendo la iglesia hoy en día. Mientras unas están, ¿verdad? Atravesando una situación, otras están en persecución, mientras que otras han perdido el primer amor, mientras que otras se han enfriado, otras están tibias por allá, otras son casi muertas, etcétera. Entonces la persecución y sufrimiento eran inevitables para la iglesia de Esmirna, como lo es para muchas en el mundo entero donde hay ese tipo de gobierno que no permite, ¿verdad?, la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos Apocalipsis 2:10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Dice, aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La persecución, mis hermanos, ¿de dónde cree usted que viene? De Dios no viene, ¿ok? Entonces, la persecución siempre va a venir de parte de Satanás. Ahora mismo, ¿verdad? Hay personas que son perseguidas por causa del evangelio. Hay una película por ahí que se llama Perseguidos. Yo he visto algunos segmentos, ¿verdad?, que ponen ahí, solamente duran como unos 8 minutos, 9 minutos cuando mucho, ¿verdad? Pero usted ve de la manera como masacraban a la gente, los quemaban. Dicen que estos emperadores eran tan terribles que agarraban los animales y se los cocían, ¿verdad? Los abrían, se los cocían en el cuerpo de los cristianos y luego los soltaban a las fieras para que las fieras llegaran y los destrozaran, ¿verdad? Y se los comieran. Cuando no morían así, morían también, ¿verdad? Alumbrando, siendo lumbreras humanas que ardían, ¿verdad? Para alumbrar el Coliseo romano. Bueno, todas estas cosas se vieron en aquel entonces, pero mis hermanos, en pleno siglo XXI esto se está viendo. Vimos algunas imágenes de algunos hermanos en Oaxaca. Les platicaba ahí películas también de ciertos algunas persecuciones en Chiapas donde los hermanos son muertos a machetazos.
Entonces, el diablo hace que los creyentes sean encarcelados, ¿verdad? Y llevados a la muerte. Los creyentes no debemos temer a la muerte. La muerte significa recibir la corona de la vida. Imagínese usted cuando usted cierra los ojos aquí y usted los abre en la eternidad. El asunto es que nadie, ¿verdad? No quisiéramos pasar por esta situación. Y bueno, nosotros, gracias a Dios, pues no estamos expuestos a esto. Por eso tenemos la iglesia vacía, ¿verdad? Yo creo que los lugares donde hay persecución, mis hermanos, hay una verdadera fe, hay una real fe, una verdadera fe, de tal manera que pareciera que en vez de menguar el cristianismo, como que crece más. Entonces, es muy posible, ¿verdad?, que estemos viviendo todavía lo que alguien profetizó hace algunos años atrás. Dijo que vendría como dijo, una gran prueba, un juicio para Estados Unidos. Y el juicio, ¿saben qué consistía? En el juicio de la prosperidad, dijo esta persona. Me acuerdo que lo escuché hace varios años, como unos 10 años atrás, ¿verdad? Y cuando no tenía sentido, ¿verdad? Como un juicio de prosperidad. Lo que pasa es que cuando hay mucha prosperidad, la gente tiende a olvidarse de Dios, y precisamente vamos a estar hablando un poco de eso, ¿verdad?, cuando hablemos de la iglesia de Pérgamo. Entonces, aquí vemos, dice: no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. 10 días significa que a pesar de la persecución, ¿verdad?, aunque sea intensa, dice, será relativamente corta, que tendrá un tiempo definido de inicio y de final, ¿verdad? Pero en esos 10 días, oiga, los emperadores terminaban, ¿verdad?, con pueblos enteros. Te meterán en la cárcel, dice, pero no será para siempre. Ahora serás probado, para que seáis probados, dice. Entonces, y somos probados todo el tiempo, ¿verdad? Y de muchas maneras, y lastimosamente hay personas que no soportaron la prueba, ¿verdad? O sea que, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por pruebas? Pero el asunto es que hay quienes, a pesar de las pruebas, han permanecido, han perseverado. Y en medio de la prueba, ¿verdad?, se le murió un familiar, lo corrieron del trabajo, perdió la casa, un accidente en la familia, etcétera. Lo que a usted se le ocurra, pero que usted considere como una prueba, una tribulación, angustia, lo que sea, ¿verdad? Y lejos de separarse de Dios, usted se acercó más a Dios. ¿Sabe que esto tiende a suceder mucho cuando usted empieza a leer más la Escritura, cuando usted empieza a tener más tiempo de oración con Dios, cuando usted empieza a involucrarse y a servir a Dios en el ministerio, ¿verdad?, donde Dios lo ponga? Usted va a experimentar pruebas, usted va a ser tentado, usted va a pasar por tribulaciones, pareciendo, ¿verdad?, que hay obstáculos, hay estorbos que se le están oponiendo para distraerlo, para que usted no siga, para que usted se desanime, para que usted deje el camino, para que usted tire la toalla. El asunto aquí es que, ¿verdad?, siempre vamos a tener dos opciones: o a soportar esa prueba y seguir adelante, o detenernos, o a veces hasta apartarnos. Y tristemente, ¿verdad?, las pruebas para muchos no han sido ni siquiera de esta manera, ¿verdad? Sin embargo, han dejado la pila. Muchas veces hay personas que se enojan con Dios simplemente porque lo corrieron del trabajo. No, ahora que estoy yendo a la iglesia me está yendo peor. Ahora que he empezado a ir a la iglesia, ahora que decidí servir a Dios, ¿verdad?, parece que me corrieron del trabajo, perdí esto, hasta la esposa me quiere dejar, etcétera, ¿verdad? Y empezamos a poner, a ver ciertas situaciones que nos van estorbando para continuar en el camino. Somos probados todo el tiempo y de muchas maneras, y lastimosamente hay personas que no soportan la prueba. A veces por pruebas tan pequeñas, mis hermanos. Hay gente que se ha ido de la iglesia simplemente porque no han tratado bien a su niño, ¿verdad? Porque pasó algún accidente, etcétera, ¿verdad? Y ya solamente por eso ya no quiere nada con Dios. Hay personas que se pelean con Dios, se enojan con Dios porque no, ya llevo 5 meses orando para que Dios sane a mi esposa y no sana. Entonces, ¿qué clase de Dios es este, verdad? Y se enojan con Dios. Entonces, estamos hablando de una iglesia que Dios le está diciendo: mira, yo sé que estás pasando por aquí. Y decíamos la semana pasada que Dios se interesa más por nuestra alma que aún por nuestro propio, ¿verdad?, cuerpo
físico. Entonces dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A la iglesia de Esmirna se le pide que sea fiel en medio del sufrimiento. Ahora, yo preguntaba la semana pasada, ¿Dios es poderoso para poder quitarnos del sufrimiento? Por supuesto que Dios puede hacerlo, pero hay un propósito y dijimos que a Dios le interesa más el alma, el corazón nuestro que nuestro propio cuerpo, porque decir, ¿verdad?, cerrar nuestros ojos aquí es abrirlo en la eternidad con Él. Entonces, aquí vemos algunos hermanos allá colgados, ¿verdad?, otros ahí donde las fieras ya están saboreándoselos y aquí, ¿verdad?, otros ya. Entonces, la palabra de Dios le dice a esta iglesia de Esmirna, continúa siendo fiel, incluso hasta la muerte violenta. ¿Cuándo escribió esto el apóstol Juan? En el 96, ¿verdad? Escribe Apocalipsis y está escribiendo estas cartas para estas iglesias. Ahora, ¿cuándo sucedieron todos estos eventos? Dijimos que estos eventos sucedieron desde esas fechas, ¿verdad? Más o menos desde el 105 hasta casi el 400. La iglesia sufriente, la iglesia de Esmirna representa ese periodo. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 1, ¿verdad? Ahí puse algunos versos, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Cuando hablamos acerca, ¿verdad?, de qué es lo que más valora Dios en nosotros, parece que muchas veces no lo entendemos. ¿Cómo Dios permite que tantos siervos de Él estén padeciendo y sufriendo en otros países, ¿verdad?, padeciendo por el Evangelio? ¿Y cómo es que Dios no puede soportarlos o quitarlos de ese sufrimiento? Eso es necesario, mis hermanos, ¿verdad? En eso se glorifica a Dios. Mire, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces, para alabanza de la gloria de su gracia, dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, seguimos. Cuando hablamos de la exégesis de la Escritura, ¿verdad? Y traje eso precisamente para poder entender cuando la Escritura nos dice que nosotros hemos sido creados para alabanza de Dios y que vamos a pasar por diferentes pruebas. Cuando buscamos lo que hay, la exégesis es buscar lo que hay entre las escrituras originales, ir, como dicen algunos, lo que hay entre la tinta y el papel, que cuando lo escribieron, exactamente cuál era la interpretación, qué era lo que querían decir, cuál era la circunstancia de aquel entonces, a quién se lo escribían y por qué se lo escribían. O sea, hacer todo este tipo de preguntas para poder llegar, ¿verdad?, a la interpretación correcta de la idea original de cómo fue escrita. Entonces, el Señor continúa diciéndole, ¿verdad?, a esta iglesia, dice, siendo fiel incluso hasta la muerte misma, la muerte violenta. Ahora, yo quiero hablarles un poquito acerca de lo que vendrá, ¿verdad? Algunos, yo recuerdo hace como unos 12 años escuchaba a un hombre decir, no, si nosotros estamos viviendo la gran tribulación ahora mismo. Y entonces la Biblia dice que la tribulación que vendrá a esta tierra, dice, será tal, dice, cual no ha habido jamás nunca una. Y esa tribulación, ¿verdad?, va a abarcar absolutamente a todo el mundo. Entonces vendrán tiempos de tribulación a este mundo. Se levantará, ¿verdad?, un líder mundial. La Escritura nos habla acerca de eso, ¿verdad? Vendrá el anticristo, vendrá este tiempo de tribulación a este mundo. Cuando venga el anticristo, y cuando leemos Apocalipsis, ¿verdad?, Tesalonicenses, el anticristo va a hacer un pacto, ¿verdad?, con los judíos. Ese pacto, ¿verdad?, por 3 años. Usted, yo creo que ha escuchado hablar acerca del ecumenismo, que se ha venido trabajando por décadas, ¿verdad?, donde quieren unificar o hacer una sola religión a nivel mundial. Entonces, las Escrituras nos habla de aquel líder, de aquel, ¿verdad?, la bestia, el que tendrá poder, y dice que aún hará señales del cielo. Entonces, este anticristo, ¿verdad?, acuérdense que los judíos, ellos siguen guardando el antiguo pacto.
Ellos siguen creyendo, ¿verdad? De acuerdo a las leyes que Dios les dio en el monte Sinaí. Y, ¿verdad? Seguían precisamente en ese rema que es para ellos: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es por esa razón que no aceptaron al Mesías cuando vino. Y entonces ellos, ¿verdad?, firmarán un tratado de paz. Se acuerda que es lo que han estado peleando por siglos, ¿verdad? Para hacer paz entre los árabes y los israelitas. Entonces, todas estas cosas se van a dar en el Medio Oriente, dice, durante 3 años y medio, dice, pero van a hacer un tratado de paz. Pero cuando no les cumpla, ¿verdad? Cuando no se ha cumplido ese pacto, los judíos van a abandonar el pacto con el anticristo. Y entonces, ¿verdad? Promete, hasta Donald Trump sale, el anticristo va a llegar al grado de que se va a declarar Dios en el templo de Jerusalén, profanando de esa manera la casa de Dios. Ahora, el mundo va a quedar en crisis, mis hermanos. ¿Por qué va a quedar en crisis? Porque de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y nosotros creemos, es que el rapto de la iglesia sucederá antes de la gran tribulación. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Bueno, no es de verdad el estudio central de esto, pero quiero darles un poquito de ello para tener esperanza nosotros, ¿verdad? Así como aquella iglesia, el Señor Jesucristo, cuando le está diciendo a Juan, escribe al ángel que está en Esmirna, ¿verdad? Yo soy el que murió, yo soy el que vivo, estuve muerto, ¿verdad? Pero vivo. Entonces, le está dando se está identificando, ¿verdad? Ustedes van a morir, pero van a vivir, ¿me entiende? Es lo que el Señor de esa manera Él se está identificando con ellos. Yo estuve muerto, pero vivo. Y dice, y tengo las llaves, ¿verdad? Dice en el verso 18 del capítulo 1, dice, tengo las llaves del Hades y de la muerte. Así es que estuve muerto, pero estoy vivo. Entonces, el mundo, mire, cuando el rapto suceda, mis hermanos, va a quedar en crisis el mundo. Es decir, ahorita, mire, imagínese usted, ¿verdad? Si solamente habláramos de Estados Unidos, ¿verdad? Con las ideas que a veces le salen al sistema, ¿verdad? Y que quieren echar a todos los indocumentados fuera. Si en un día nos sacaran, ¿verdad? Todos, ¿cómo creen que quedaría este país? En crisis. Porque hay mucha gente que ya está enrolada dentro del sistema, ¿verdad? Y está produciendo. Cuando esa persona deja de producir, ahora imagínense, el día cuando la iglesia sea raptada, a lo mejor usted no se ha dado cuenta, pero a lo mejor usted trabaja en un casino o en algún lugar donde hay miles de trabajadores. Yo escucho a veces a los hermanos que dicen, no, pues ahí nomás en esa área que yo trabajo somos como 5,000 empleados, ¿verdad? Hablando de algún casino grande. Y imagínense cuántos hermanos suyos hay ahí, ¿verdad? Aquellos que han sido comprados por la sangre del Cordero. Entonces, ahora imagínense con todos los que hay en el mundo entero, ¿verdad? Aquellos que manejan autobuses, avión, aquellos que están manejando computadoras, etcétera, ¿verdad? Y en el momento en el que son raptados, ¿qué va a pasar con el mundo? Entonces, el mundo queda en crisis porque habrá millones de desaparecidos. Si solamente con que desaparezcan unos cuantos por ahí, ¿verdad? Hay esa preocupación y se levantan grupos a buscar, ¿verdad?, la manera de que se les explique. El mundo queda en crisis después de que hayan millones de desaparecidos. Mire, imagínense los templos vacíos, ¿verdad? Estoy hablando de templos modernos, ¿verdad? Porque ya los templos viejitos ya están hasta en los días, ¿verdad?, que deben de estar abiertos. Templos vacíos, calles vacías. Ahí les puse el de Las Vegas, miren, todavía con luces, ¿verdad? Pero bueno, yo espero que ese día va a estar oscuro. Calles vacías, los freeways en construcción ahí sin carros. Bueno, ahorita Las Vegas ya no se ve así. Usted a la hora que mire está lleno de autos en todos lados, que entonces estarán vacías. Mercados andan llenos, ahora miren, vacíos, ¿verdad? Tomará el poder del orden religioso ese líder que se levantará, ¿verdad? Imagínense. Entonces,
tomará el orden político, ¿verdad? Va a manejar esos, o sea, todo lo que mueve el sistema del mundo, que es el poder político, económico y el religioso, ¿verdad? Que también hay multitudes de personas. Entonces, hablando del ecumenismo, ¿verdad? Tratará de unificar todo ello. Hasta ahorita, hasta donde sabemos, ¿verdad? Los bautistas se han rehusado ser parte del ecumenismo y están luchando, ¿verdad? Para no ser parte de ello. Entonces, mire cuántos millones hay, ¿verdad? Poder del orden económico. Y entonces, claro, ¿verdad? Vendrá la marca de la bestia, que no necesariamente será así, ¿verdad? Esto solamente es algo simbólico que les puse ahí, ¿verdad? No creo que sea algo que se vaya a ver. De hecho, usted se ha dado cuenta que ya por mucho tiempo se ha hablado acerca del microchip, ¿verdad? Que ya se ha empezado a usar, y no dudo ni tantito, ¿verdad?, que los grandes personajes, los importantes, los que tienen poder, los que tienen mucho dinero o los que son muy importantes en la política también lo tengan en un caso de secuestro, etcétera. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad?, que se van a ver. Todo el que no se deje sellar morirá. Sin el sello no puede hacer absolutamente nada, y eso la Escritura dice que no podrá vender ni comprar. Imagínense lo que pensaron, ¿verdad?, aquellas personas que vivieron en el tiempo cuando sacaron el número del seguro social y dijeron, bueno, si usted no tiene un seguro social no puede trabajar, usted lo necesita. Y si usted no tiene un número de seguro social no puede comprar casa, no puede tener un crédito, no puede comprar un carro, no puede. Entonces, ¿verdad?, dijeron, esto es la marca, ¿verdad? Pero no, todavía no llegamos a eso. Tiene que pasar todos estos eventos, ¿verdad? La iglesia se va, entonces todo esto va a ser de una manera rápida, de tal manera, ¿verdad?, que, bueno, se va a cumplir la profecía que está en el capítulo 2, perdón, no es capítulo, es en el Salmo 2, ¿verdad?, donde habla acerca de todos los reyes de la tierra se juntaron y vinieron contra Dios y contra su ungido, ¿verdad?, y le hicieron la guerra. Y es entonces, ¿verdad?, cuando los judíos, ¿verdad?, se encuentran peleando ahí porque ellos están luchando por no ser parte de ese sistema, ¿verdad? Y entonces es cuando aparece el Mesías para liberarlos. Entonces, la batalla y la persecución de hoy en día, mis hermanos, es muy diferente, ¿verdad?, lo que nosotros tenemos a lo que realmente estaba viviendo la iglesia de Esmirna en aquel tiempo. Mire, lo primero que nosotros tenemos es el materialismo excesivo. ¿Cierto o no es cierto? El materialismo excesivo de que siempre estamos a la vanguardia al día, ¿verdad?, cambiando televisiones, cambiando muebles, trabajando, ¿verdad?, esforzándonos para todo. Entonces, el materialismo excesivo, segundo, la prosperidad, y tercero, el entretenimiento. Tres cosas que están afectando muchísimo, ¿verdad?, a la iglesia de hoy en día. Primero, el materialismo excesivo, ¿verdad? Usted le dice a alguien, lo invita a la iglesia, y dice, vamos a la iglesia, mira, te invito, mira, conoce a Jesucristo. No, pues mira, que yo trabajo mucho, ¿verdad? Y los días pero ¿qué días tienes iglesia? Tal día. No, pues es que ese día yo tengo reunión, o tengo esto, tengo lo otro, ¿verdad? Siempre el trabajo, o trabajando por la casa, o trabajando por aquellos carros endeudados, ¿verdad?, hasta la coronilla, teniendo hasta 2 o 3 trabajos para poder cubrir con todo lo que el materialismo ofrece. La prosperidad, ¿verdad? Segundo, la prosperidad, cuando las personas, decíamos hace rato, ¿verdad?, que Dios nos comienza a bendecir, y en lugar de demostrar, ¿verdad?, gratitud a Dios, ¿qué es lo que se hace? ¿Verdad? No, pues es que ya tengo la casita, ya tengo el carrito, ya tengo esto, tengo el dinero en el banco, ¿verdad? Y entonces la vida nomás se vive una vez, y bueno, metido en la iglesia todo el tiempo, no, pues mejor me voy a ir unas vacaciones allá a Hawái, ¿verdad? O me voy a ir a un parque de diversiones, ¿verdad?, etcétera. No que esté mal, sino que, ¿verdad?, simplemente no le damos a Dios lo que merece. Tercero, el entretenimiento es igual, ¿verdad? Hay personas que por el entretenimiento hacen cualquier sacrificio por la diversión. Ahora, cuando presentamos, ¿verdad?, todo este tipo de cosas, por supuesto que en el tiempo antiguo también lo habían, tenían sus anfiteatros, tenían, ¿verdad?, lugares donde se reunía gran gente a escuchar, a divertirse. De hecho, el circo romano, ¿verdad?, el coliseo, todo eso era parte de la diversión de ellos. Entonces, ¿qué es mejor?
La persecución de aquellos tiempos son lo que ahora vivimos nosotros. Dios nos ha bendecido tanto que merece nuestro agradecimiento, pero hay muchos que cuando tienen tanta prosperidad, lejos de acercarse a Dios con agradecimiento, se alejan. Y tristemente lo que acerca muchas veces a las personas a Dios es o una enfermedad terminal, o es un problema económico terrible, o algún problema bastante grave que el mundo o la gente de verdad no puede ayudarle, o que usted no tenga la capacidad para poder salir de ella. Es cuando buscamos a Dios en los tiempos difíciles. Pero una vez que todo nos va bien, es lo que a veces nos preguntan, ¿verdad?, acerca de por qué la gente es así. Y es que todos, ¿verdad?, todos tenemos esa dificultad de perseverar, de ser agradecidos con Dios. Y es por esa razón que cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos que habían hombres que fueron, pudiéramos decir, en estos tiempos, hombres millonarios. Un Job, un Abraham, ¿verdad?, los reyes con toda la gloria que vestían, pero la diferencia es que aquellos hombres honraban a Dios primero. Dios era el primero y después todo lo demás. Y Dios añadía bendición a las bendiciones que ya tenían, que ya poseían. Y entonces hoy en día pudiéramos decir, por eso Dios no nos bendice a tal magnitud, porque sabe dónde está nuestro corazón. Entonces, ¿verdad? Dicen por ahí, si el alacrán, yo creo que lo sabe usted mejor que yo. Si el alacrán dice, ¿cómo dice? Caminando, imagínense, volando. Entonces lo mínimo que podemos hacer es ser fiel hasta la muerte. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis hermanos, ¿verdad?, no dejemos morir la fe, o sea, que la persecución que nosotros vivamos, ya sea el materialismo, el entretenimiento, lo que sea, ¿verdad?, eso no se compara al entregar la vida como lo entregó Policarpo, como lo entregaron tantos miles, y me atrevo a decir millones de hermanos que murieron por causa del Evangelio, ¿verdad? Y que todo ello, creo que en la historia del cristianismo, los mártires, ¿verdad?, toda la sangre que se ha derramado para que usted y yo hoy en día pudiéramos escuchar ese mensaje de salvación y ser salvos, ¿verdad? ¿Cuánta gente tuvo que morir? El que venciere, dice el Señor, no sufrirá daño de la segunda muerte. Y esta, ¿verdad?, esa es la parte que queremos resaltar. La primera muerte es la muerte física, la segunda muerte es la muerte espiritual. Las personas que se mueren sin Cristo sufren de dos muertes, la muerte física y la espiritual. ¿Y sabe usted qué significa la muerte espiritual? Hemos explicado, ¿verdad?, que la muerte significa separación. Y eso lo ha experimentado el hombre desde el día en que comió del fruto que no debía comer. Cuando violó ese mandamiento, quedó separado de Dios. Y lo dice el apóstol Pablo, dice en el capítulo Romanos 3:23, dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre fue destituido de aquella vestidura que lo cubría, de santidad, de justicia, de inocencia, y entonces pasó a ser un hombre pecador, separado de Dios, porque sin esa vestidura no podía estar frente a Dios. Entonces vino el Señor Jesucristo y nos revistió de su justicia. Ahora nosotros ya estamos, ¿verdad?, por la fe en Cristo Jesús, unidos otra vez a Dios. Pero el que no cree en Jesucristo no está revestido, todavía está separado de Dios, está en esa muerte. Entonces no solamente va a experimentar la muerte física, sino también esa muerte espiritual, pero en la eternidad. Vamos a la siguiente slide. Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Mire qué bendición. Y aquel día, ¿verdad?, mi hermano Jacob compartía conmigo, dice, yo creo que la primera resurrección, dije, se refiere a cuando nosotros creemos en el Señor, ¿verdad? Según Romanos capítulo 6 dice que habiendo, así como fuimos
bautizados, dice, por sus muertos, por su bautismo y por su misma resurrección, nosotros hemos sido resucitados, ¿verdad? En ese espíritu, ¿verdad? Entonces, la segunda muerte, dice, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. La segunda muerte, ¿verdad? Ahí representada en una lápida, muerte eterna, ¿verdad? En un fuego que nunca se apaga, y allá una separación, ¿verdad? Vamos a decir, de un lugar tan bello, tan bonito, ¿verdad? Donde hay árboles y quizás el árbol de la vida, sin embargo, lejos de Dios, y esto es la eternidad. La segunda muerte significa la separación eterna entre la persona y Dios. Entonces, nosotros, por la fe que hemos depositado en nuestro Señor Jesucristo, si morimos, vamos a morir físicamente, ¿verdad? Pero espiritualmente tenemos vida eterna con Cristo Jesús. Entonces, miren, qué bonitas imágenes, ¿verdad? Tenemos vida eterna con Cristo Jesús. Aquí estaban los hermanos sufriendo, ¿verdad? Pero sabían que una vez muriendo, cuando vemos lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Desde el tiempo cuando Esteban muere, hace el lunes se me hace que hablábamos con algunos hermanos acerca de esto. Decían, ¿qué se sentirá experimentar ese momento cuando el cuerpo, ¿verdad?, deja ya de ser, y habrá dolor, ¿qué pasará? Y es que en realidad no lo hemos experimentado, ¿verdad? Pero alguien, ¿verdad?, algunas de las hermanas compartían ahí y querían más o menos explicarlo. A lo mejor sería como esto. Dicen que ella decía, yo tuve a mi bebé, dice, pero antes de que naciera yo tenía unos dolores tan terribles, tan fuertes, y de repente me dio un sueño y me decían que no me durmiera porque dicen que le llaman el sueño de la muerte, y entonces no me dejaban que me durmiera. Dice, pero pues me daban cachetadas y todo. Dijo, yo no sentía. Dijo, es más, ya no sentía ni el dolor, no sentía absolutamente nada, simplemente me relajé, dijo, y escuchaba que hablaban y decían, dijo, pero yo no sentía absolutamente, tenía una paz no había dolor, no había absolutamente nada. ¿Será eso? Bueno, entonces, cuando Esteban estaba siendo apedreado, imagínense ustedes ese cuadro, ¿verdad? Esteban, por causa de nuestro Señor Jesucristo, lo traen y dice, y que puesto de rodillas, dice él, levantando sus ojos al cielo, dice, veo a Dios, veo el cielo abierto, dijo, al Padre, dijo, y a su Hijo Jesucristo a su diestra. Y quizás la manera como él lo estaba exclamando no era con dolor ni con tristeza, sino era ya no sintiendo las pedradas que en ese momento le estaban quitando la vida. Y de una manera quizás muy relajada y calmada, sin sentir las pedradas en el cuerpo, decía, Padre, no tengas en cuenta este pecado. Entonces, se imagina, ese es el momento cuando nuestros hermanos están ante situaciones de peligro. Por eso no tengan miedo de decir que es cristiano. No se avergüence de ello. Vamos a hablar más de esto en la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Porque ellos también tenían una adoración tan terrible, ¿verdad? Porque levantaron los templos dedicados a estos emperadores. Y bueno, imagínense nada más, para que Dios diga, ahí donde está el trono de Satanás. Vamos a hablar de todo ello, ¿verdad? Cuando hablemos de Pérgamo. Terminamos con Esmirna, ¿verdad? Ya dijimos lo que significa la segunda muerte. Ahora, nosotros, mis hermanos, nosotros pertenecemos a Cristo porque hemos sido comprados por precio de sangre. Amén. Entonces, la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos ha cubierto, nos ha lavado, nos ha limpiado nuestros pecados. Así es que bendito sea nuestro Señor Jesucristo desde ahora y para siempre.
Esta es la iglesia sufrida, ¿verdad? La iglesia que será consolada, por supuesto. Entonces, estamos aprendiendo, ¿verdad? La siguiente semana voy a empezar con algunas preguntas para que, ¿verdad?, se trate de acordarse qué pasó en Éfeso, qué pasó en Esmirna, cómo se llamaban, ¿verdad?, los que estuvieron ahí sirviendo, etcétera, ¿verdad? Esto es importante para cuando usted habla acerca de Esmirna, de Éfeso, de Pérgamo, de cualquier otra iglesia, usted sepa qué evento, qué es lo que sucedió en esa iglesia. Amén. Así es que los dejo en esta noche, vamos a orar. Pastor Estrada, por favor, nos dirige en esta noche con este tiempo de oración, mis hermanos. Y sigamos dándole gracias a Dios porque no estamos en esa situación.